Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este su programa Sin Barreras y esta vez con nuestro invitado especial, el electo congresista Javier Descanseco. Bienvenido Javier al programa Sin Barreras. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Javier, mira, queremos entrar al tema de la ley. Hay un proyecto de ley que están presentando. Quisiera que le cuentes un poco a nuestros televidentes en qué consiste, porque muchísimos sabemos que hay un proyecto de ley, pero ¿cuáles son los cambios sustanciales? Bueno, nosotros agrupamos junto a Sociedad de Discapacidad, a la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú y al director del Diario del Comercio, Francisco Miro Quesada, un núcleo que promovió una iniciativa ciudadana. Reunimos más de 120.000 firmas y las presentamos a la autoridad electoral para hacer una propuesta de una iniciativa de proyecto de ley que viniera desde abajo, desde la sociedad. Este proyecto cambia varias cosas de lo que es la ley actual, la Ley General de Personas con Discapacidad. La 27050. La 27050. Claro. En primer lugar, tiene un enfoque de derechos y encara el tema de la discapacidad como un tema de derechos y oportunidades para la gente. Este me parece que es un enfoque distinto al enfoque médico, que es el que normalmente se maneja en discapacidad. Hay una discapacidad y los médicos deben tratar de restablecer las funciones de la persona que tiene la discapacidad. Aquí el tema es más amplio, es un tema de derechos. En segundo lugar, se varía el enfoque de un enfoque individual a un enfoque social. La discapacidad depende no solo de las dificultades que tenemos, los que tenemos alguna discapacidad, sino de la forma como la relación con la sociedad se establece. Es decir, ¿hay rampas o no hay rampas en las calles? ¿Hay ascensores o no los hay en los edificios? ¿Hay transporte accesible? ¿Hay transporte accesible o no lo hay? ¿Hay material pedagógico para personas invidentes o para personas que no escuchan en los colegios? ¿Están adaptados los colegios? Claro. Con rampas y con baños, con puertas adecuadas en este terreno. ¿Los profesores son capacitados para darle enseñanza y capacitación a los niños y niñas con discapacidad? ¿Saben lenguaje de señas? ¿Los mismos profesores? ¿Está preparado el director? ¿Está preparado el colegio? Correcto. Todas son preguntas que... En sociedades donde esto existe, la discapacidad es completamente distinta a sociedades donde esto no existe. Por lo tanto, la discapacidad está en relación con la forma como la sociedad se relaciona con las personas con discapacidad, los derechos, las herramientas y las oportunidades que le presta. Y este es un enfoque que cambia también. En tercer lugar, esta ley establece que los proyectos sobre discapacidad tienen que ser consultados con las personas con discapacidad. Claro. En cuarto lugar, esta es una ley que establece nuevas obligaciones al Estado. Primero, tener estudios científicos sobre la discapacidad, establecer cuántos somos, qué discapacidades tenemos y dónde estamos. Claro. Por increíble que les suene a los televidentes, eso no se sabe en el Perú. No hay un censo. No hay un censo de personas con discapacidad, es cierto. Bueno, eso. Esta convención y esta ley obligaría a que el Estado tenga esos instrumentos y tenga esa información para poder operar. Pero además, esta ley establece que las políticas del Estado tienen que ser progresivas, tienen que estar financiadas, porque ya estamos cansados de tener programas de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que tienen lindos objetivos, pero que no tienen un cobre puesto para cumplir con esos objetivos. Claro que sí. Y entonces se queda el objetivo en el papel sueño, mojado en tinta. ¿No? Sí, claro. No se lleva a la práctica. No. Entonces, la convención obliga a que, y la ley, a que se coloque el dinero. Y finalmente, me parece que es muy importante que se tenga claro también que el Estado tiene que rendir cuentas cada 4 años a las Naciones Unidas sobre cómo va avanzando el de la convención. La ley tiene una serie de medidas, pero también establece obligaciones frente a otras barreras. Por ejemplo, las barreras de comunicación, ¿no es cierto? Claro. Yo, si soy sordo, no puedo enterarme por el noticiero de la televisión subiendo el volumen, porque no me sirve. Claro que no. Yo necesito un intérprete de lenguaje de señas en cada uno de los noticieros. Correcto, en todos, no solo en el Estado, porque claro, yo tengo derecho a que la televisión pública y privada me informe.
Claro, ¿cierto? Claro que sí. Y tengo derecho también a poder ver las películas y entender los diálogos. Y esto implica o que haya subtitulación, ¿no es cierto?, o que haya lenguaje de señas. La persona con discapacidad frente a la tributación tiene que tener un tratamiento especial. Esta persona, si quiere hacer una empresa, la SUNAT tiene que verlo de otra manera, no lo puede juzgar con la misma tabla que mide a todos. ¿Hay algo de ello dentro de la ley? Sí, la ley propone que el Estado tenga mecanismos que produzcan incentivos y que si el Estado no da, porque la verdad es que el Estado da poco a las personas con discapacidad, no quite, ¿no es cierto? Claro. O sea, si no les da, por lo menos que no les quite. Eso y es... para una familia que tiene a alguien con discapacidad severa, hay un costo extraordinario. Y si ese costo extraordinario no lo atienden los servicios del Estado en salud, en educación y en otros aspectos, es evidente que el tratamiento tributario debiera ser diferenciado. Y la ley propone que el Ejecutivo tenga iniciativas en ese terreno para ese efecto. Qué bien, qué bien. A su vez, la ley también, creo yo, como te mencionaba, propone que se asignen recursos. Y esto debe hacer que el nuevo Congreso, al debatir el presupuesto todos los años, vigile en cada partida presupuestal de educación, salud, vivienda, transporte, etcétera, qué se va a hacer para atender los derechos de las personas con discapacidad y garantizarlos en este proceso y qué recursos se están asignando para ese efecto. Bueno, Javier, te agradezco realmente la diferencia que has tenido con nosotros. Te invito e invito a nuestro público a ver nuestra próxima secuencia, Ejemplos de Vida. Michael, que se escribe Michael Urtecho Medina. Yo nací el 6 de noviembre del año 69 en Trujillo y soy el segundo de 3 hermanos, 2 mujeres, soy el único varón de la familia. Pero conforme fui creciendo, tanto en tamaño, fui creciendo también en peso. Y es así cuando realmente llegué a cumplir 1 año y no podía ponerme en pie. A partir de ese entonces mis padres hicieron todo lo posible para poder determinar qué es lo que me pasaba, ¿no? Y bueno, ahí fueron los médicos muy claros, directos, mi padre, mi madre y yo en brazos de mi madre, y dijeron, pues, su hijo tiene una enfermedad que es rara, que es 1 entre 1.000.000. Me aislé totalmente, era un niño no como todos, muy triste. Pero ya cuando tenía 10, 11, 12 años, yo recuerdo mucho que un médico amigo de la casa pidió hablar conmigo a solas. Este médico entró a mi dormitorio, hablamos y me dijo, mira, tú no puedes caminar, no sabemos por qué. Solo Dios puede determinarlo, pero lo que sí te puedo decir, y ahora que tienes ya 11, 12 años, piensa que el ser humano vale por lo que hay en su corazón y por lo que puede haber en su mente. Es como si hubiese caído la venda de mis ojos y me doy cuenta realmente que es cierto. Pero fui creciendo, he sido un destacado alumno, gracias a Dios, acabé la primaria, la secundaria, la universidad, soy ingeniero químico, tengo una maestría en ingeniería química. Fue así cuando yo inicio en la política. Yo paso ese momento en mi vida y yo dije, pero bueno, ya, yo tuve mi oportunidad. ¿Cómo hago para que las demás personas como yo tengan oportunidades? Porque si a mí me fue tan difícil, oye, hay gente que es peor que yo todavía, ¿cómo hacemos? No, pero yo entro solamente por el deseo de querer ayudar a las personas con discapacidad como yo. Ese fue mi anhelo y deseo. Y yo entendí como profesional ya de que la única forma de hacerlo era cambiando leyes, haciendo leyes y haciendo respetar las leyes. Bueno, en realidad siempre hemos apoyado a Michael porque creemos que la parte familiar es muy importante, ¿no? Entonces, mi hijita y yo grabamos un spot radial, ¿no? Apoyándolo, diciendo su número, ¿no? El partido al cual postulaba. Y en realidad fue una campaña muy bonita porque incluso en los paneles estuvimos los dos, dando pues a la población la imagen de lo que es el complemento de un congresista, que es la familia, ¿no? Porque creo que es muy importante el área familiar y eso da confianza también a la población. O sea, en conclusión, yo me dirijo a todas las personas, de todas las edades, con algún tipo de discapacidad. Lo que el joven con discapacidad, hombre o mujer, sepa hacer, tiene que aprovechar esa capacidad y poder volcarla hacia su mayor productividad. O sea, si yo sé hacer algo,
tengo que pensar de una manera no pequeña, sino grande, progresiva, y que todo tiene su tiempo, que no todas las cosas se alcanzan con mucha facilidad, que todo cuesta en la vida, que nosotros con nuestra perseverancia, con nuestra valentía, con nuestra lucha diaria, tenemos que demostrarnos primero a nosotros mismos que sí somos capaces y demostrar a la gente que está afuera que nosotros somos iguales que todo el mundo y que solamente pedimos oportunidades y que se respeten nuestros derechos, nada más. Ahí estamos viendo pues al congresista Michael Urtecho, que es todo un ejemplo de vida. Además, nosotros siempre, Enrique, pues lo hemos visto al congresista en su labor, ¿no? Parlamentaria, exactamente. ¿no? Legislativa. Sí, y ahora pues en su faceta familiar, un poquito, conociéndolo un poco más y todo lo que ha logrado y lo que tiene, y la verdad, todo un ejemplo de vida, como lo dije anteriormente. Un buen ¿no? padre, un buen esposo. Realmente un programa fabuloso, amigos. No se pueden quejar. La entrevista con nuestro querido Javier Descanseco, maravillosa. Todo un politicazo. ¿Sí o no? Un hombre que siempre ha estado del lado del pueblo y que hoy le quepa la enorme responsabilidad de trabajar muchísimo por el colectivo con este proyecto de ley que están presentando. Realmente lindo todo. Sí, un paso muy importante, creo yo. Pero lamentablemente, mi querido Enrique, el tiempo culminó. Así que ya saben, amigos televidentes, todos los sábados, 6:30 de la mañana, ya saben que nos pueden ver aquí por TV Perú en su programa Sin Barreras. Hasta la próxima semana, amigos.